El 6 de abril de 1898, 3 días después del 10º aniversario de la muerte de Jesse James, Thomas Garrett entró en el Liberty Bank de Missouri y anunció con calma al cajero que estaba allí para recoger lo que Jesse había dejado. El chico de 16 años, criado en una granja, nunca había estado en un banco antes. Sin embargo, conocía perfectamente la distribución del edificio, la ubicación de la caja fuerte y, lo más inquietante de todo, las rutinas diarias de cada empleado. Cuando el presidente del banco, William Hayes, preguntó cómo podía saber el muchacho tales detalles, Thomas lo miró directamente a los ojos y dijo: «Porque yo soy Jesse Woodson James, y este es mi pueblo». Lo que sucedió después aterrorizaría al condado de Clay durante 3 años y crearía una leyenda que los lugareños siguen debatiendo más de 2 décadas después. Antes de continuar con la escalofriante historia de Thomas Garrett y su imposible transformación en el forajido más temido de Missouri, asegúrate de estar suscrito a Liturgy of Fear para más relatos oscuros del pasado oculto de Estados Unidos. Activa la campanita de notificaciones y cuéntanos en los comentarios desde qué estado nos escuchas. Nos encanta saber de nuestra comunidad de entusiastas del misterio en todo el país. El joven que afirmaba ser Jesse James continuaría recreando los crímenes más notorios del forajido con una precisión aterradora, liderando una banda de hombres desesperados a través de una serie de robos que reflejaban perfectamente los métodos del Jesse original. Para cuando las autoridades finalmente lo acorralaron, Thomas Garrett se había convertido en algo mucho más peligroso que un simple atracador de bancos. Se había convertido en el fantasma viviente del criminal más legendario de Estados Unidos. Thomas Garrett nació el 6 de abril de 1882 en una modesta casa de campo, a las afueras de Kearney, Missouri, exactamente 3 días después de que Robert Ford disparara a Jesse James por la espalda en su casa de San Joseph. La coincidencia fue tan notable que llamó la atención de la partera que lo trajo al mundo, Sarah Mitchell, una anciana que había vivido en el condado de Clay por más de 40 años y recordaba a los hermanos James desde su infancia. La familia Garrett no tenía ninguna relación con Jesse James ni con su banda. El padre de Thomas, Robert Garrett, era un agricultor trabajador que había pasado los años de la guerra civil tratando de alimentar a su familia en lugar de luchar por uno u otro bando. Su madre, Elizabeth, provenía de una respetable familia metodista de Independence y nunca había mostrado interés en las leyendas de forajidos que fascinaban a tantos residentes de Missouri. Eran, según todos los testimonios, personas decentes y respetuosas de la ley que criaron a sus hijos para que respetaran la autoridad y trabajaran duro para ganarse la vida honestamente. Durante los primeros 12 años de su vida, Thomas parecía seguir los pasos de sus padres. Asistía a la escuela de una sola aula en Kearney 3 días a la semana, ayudaba con las tareas de la granja y no mostraba interés inusual por las armas, los caballos ni las hazañas criminales que habían hecho famoso al condado de Clay en todo el país. Su maestra, Martha Hopkins, lo recordaba como un niño callado pero inteligente que leía con voracidad y mostraba una aptitud especial para las matemáticas y la geografía. La transformación comenzó de manera sutil durante el verano de 1894, cuando Thomas cumplió 12 años. Sus padres notaron por primera vez su nueva fascinación por los mapas, en particular los planos detallados de las líneas ferroviarias y los cruces de ríos de Missouri. Pasaba horas estudiando estos documentos, trazando rutas con el dedo y tomando notas en los márgenes que sus padres no podían entender. Cuando le preguntaban sobre su interés, Thomas simplemente decía que estaba planificando para el futuro. Al mismo tiempo, Thomas empezó a demostrar un conocimiento inusual sobre armas de fuego que sus padres no podían explicar. A pesar de nunca haber aprendido a disparar, podía desmontar y volver a armar un revólver Colt con la rapidez y precisión de un pistolero experimentado. Cuando su padre le preguntó sobre estas habilidades,
Thomas afirmaba que las había aprendido observando a otros hombres. Pero Robert Garrett sabía que su hijo rara vez salía de la granja y nunca había pasado tiempo con alguien con esa experiencia. Más inquietante era la creciente obsesión de Thomas con los caballos y las técnicas de monta. La familia Garrett poseía 2 caballos de tiro utilizados para el trabajo agrícola. Pero Thomas comenzó a entrenarse en el tipo de equitación avanzada que solo se lograba tras años de práctica o con un talento natural que rozaba lo sobrenatural. Podía montar un caballo en movimiento, cabalgar a pelo a todo galope y ejecutar maniobras complejas que impresionaban incluso a los jinetes más experimentados del condado de Clay. Para su 14º cumpleaños, Thomas también había desarrollado un conocimiento enciclopédico de la geografía del condado de Clay, que superaba con creces lo que cualquier residente local podría poseer. Conocía cada lecho de arroyo, cada sistema de cuevas, cada edificio abandonado y, lo más importante, cada ruta de escape que podía usarse para evadir a la policía. Cuando los vecinos comentaban su inusual familiaridad con la zona, Thomas sonreía y decía que siempre había sido bueno para orientarse en lugares donde nunca había estado antes. El cambio más inquietante en el comportamiento de Thomas era su creciente interés en la leyenda de Jesse James. Comenzó a coleccionar recortes de periódicos sobre el forajido, estudiar fotografías de los miembros de la banda y hacer preguntas detalladas sobre crímenes que habían ocurrido antes de su nacimiento. Sus padres inicialmente descartaron esta fascinación como un típico interés adolescente en figuras notorias. Pero el conocimiento de Thomas iba mucho más allá de lo que podía aprenderse en relatos publicados. La primera señal clara de que Thomas Garrett se estaba convirtiendo en algo más peligroso que un adolescente curioso llegó en una fría tarde de febrero de 1896, 2 meses antes de su 14º cumpleaños. Robert Garrett regresaba del pueblo después del anochecer cuando vio a un grupo de jinetes moviéndose por el bosque detrás de su propiedad. Preocupado por los ladrones de caballos, tomó su escopeta y fue a investigar. Lo que encontró fue a su hijo Thomas liderando a 3 hombres mayores a través del bosque con la confianza y autoridad de un comandante experimentado. Los hombres, a quienes Robert reconoció como vagabundos y alborotadores de los condados vecinos, seguían las indicaciones de Thomas sin cuestionarlas, mientras él los guiaba por un terreno que habría sido casi imposible de recorrer a plena luz del día, y mucho menos durante una noche sin luna. Cuando Robert enfrentó al grupo, Thomas explicó con calma que les estaba mostrando a los hombres algunos viejos escondites que podrían ser útiles algún día. La manera casual con la que hablaba del ocultamiento y el respeto evidente que los hombres mayores mostraban por su conocimiento heló el corazón de Robert. Esto no era el comportamiento de un chico de granja explorando su propiedad. Era la conducta de alguien que planeaba actividades que requerirían esconderse de la ley. Los 3 hombres que Thomas había estado guiando eran Samuel Hayes, un exsoldado confederado que se dedicó al robo de ganado después de la guerra; William Porter, un vagabundo con reputación de violencia que había sido expulsado de varios pueblos de Missouri; y lo más preocupante de todo, Frank Wheeler, un hombre de unos 40 años que alguna vez había cabalgado con los hermanos Younger y afirmaba haber conocido personalmente a Jesse James. Cuando Robert exigió que los hombres abandonaran su propiedad de inmediato, la actitud de Thomas cambió de una manera que realmente asustó a su padre. La voz del chico adquirió un tono de fría autoridad mientras les decía a los hombres que podían irse, pero que él les avisaría cuando llegara el momento de ponerse serios con los negocios. La confianza casual con la que despidió a hombres adultos que no habían mostrado ninguna inclinación a respetar la autoridad de Robert dejó en claro que Thomas comandaba una lealtad que iba mucho más allá de su edad o experiencia aparente. Durante los meses siguientes, Robert notó que su hijo se ausentaba frecuentemente de la granja durante horas,
siempre afirmando que estaba cazando o explorando, pero sin traer nunca piezas ni mostrar evidencias de actividades típicas de un adolescente. Más inquietantes eran los visitantes que empezaron a aparecer en la granja Garrett. Hombres rudos que hablaban brevemente con Thomas antes de marcharse sin presentarse ni explicar sus asuntos. Elizabeth Garrett se mostró cada vez más preocupada por el comportamiento de su hijo y el tipo de hombres con los que se relacionaba. Notó que Thomas había adquirido objetos que la familia nunca había comprado: botas caras, una silla de montar de alta calidad y, lo más alarmante de todo, un par de revólveres Colt que mantenía escondidos en el granero, pero con los que ella lo había visto practicar cuando pensaba que nadie lo observaba. Al confrontarlo sobre estas posesiones, Thomas afirmó que eran regalos de amigos que apreciaban su ayuda en varios proyectos. Los intentos de sus padres por saber más sobre estos misteriosos benefactores se encontraron con respuestas evasivas y amenazas cada vez menos veladas sobre las consecuencias de interferir en asuntos importantes. La situación llegó a un punto crítico en el otoño de 1896, cuando Robert Garrett descubrió que alguien había estado almacenando suministros en su granero: cajas de munición, sacos de harina y frijoles, mantas y otros artículos que sugerían preparación para períodos prolongados lejos de la civilización. Cuando confrontó a Thomas sobre estos descubrimientos, la respuesta de su hijo fue tanto escalofriante como reveladora. «Papá», dijo Thomas con la calma y la certeza de alguien mucho mayor de 14 años, «hay cosas que están sucediendo en este condado que tú no entiendes, cosas importantes que requieren planificación cuidadosa y el tipo adecuado de hombres. He sido elegido para liderar algo que es más grande que esta granja, más grande que esta familia y más grande de lo que puedas imaginar. Puedes apoyarme o apartarte de mi camino, pero no puedes detener lo que ya ha comenzado». El momento que transformó a Thomas Garrett de un adolescente inquietante en una leyenda local ocurrió el 3 de abril de 1898, el 16º aniversario de la muerte de Jesse James. Thomas, ahora de 16 años y con casi 1,83 de altura y el aspecto delgado y peligroso de un pistolero veterano, convocó a los hombres que se habían estado reuniendo a su alrededor durante los últimos 2 años. La reunión tuvo lugar en un granero abandonado a unos 8 kilómetros de la granja Garrett, un lugar que Thomas había elegido porque ofrecía múltiples rutas de escape y no podía ser abordado sin ser visto desde una distancia considerable. Los hombres que respondieron a su convocatoria representaban una muestra del elemento criminal de Missouri: exsoldados confederados que nunca se habían adaptado a la paz, vagabundos y forajidos que buscaban liderazgo y propósito, y hombres locales empujados a la desesperación por las dificultades económicas. Samuel Hayes, ahora completamente devoto a Thomas pese a la edad del chico, declaró más tarde a las autoridades que la reunión se sintió más como un avivamiento religioso que como una conspiración criminal. Thomas se plantó ante los hombres reunidos con una presencia y autoridad que parecía imposible para alguien tan joven, pero que exigía atención absoluta de hombres que nunca habían mostrado respeto por nadie. «Caballeros», comenzó Thomas, con su voz resonando claramente en el granero a pesar del viento que aullaba afuera. «Ustedes me han seguido durante 2 años porque reconocieron algo en mí que no podían nombrar. Esta noche voy a decirles exactamente qué es ese algo, y voy a darles la oportunidad de ser parte de algo que nos convertirá a todos en leyendas». Hizo una pausa, dejando que su mirada se deslizara por cada rostro a la luz parpadeante de las lámparas antes de continuar. «Mi nombre no es Thomas Garrett. Ese solo era el nombre que le dieron al cuerpo en el que nací hace 16 años. Mi verdadero nombre es Jesse Woodson James, y he regresado para terminar lo que interrumpió la bala cobarde de Bob Ford el 3 de abril de 1882. La reacción entre los hombres fue inmediata y variada. Algunos rieron, pensando que presenciaban una broma elaborada o la fantasía de un adolescente perturbado.
Otros se veían incómodos, sin saber si trataban con una enfermedad mental o con algo más peligroso. Pero Frank Wheeler, el hombre que afirmaba haber conocido al Jesse James original, miraba a Thomas con asombro creciente y con lo que solo podía describirse como miedo. «Pruébalo», dijo Wheeler en voz baja, apenas audible por encima del viento. «Si de verdad eres Jesse James, demuéstralo de una manera que solo él podría». Thomas sonrió con la confianza de alguien que había estado esperando exactamente ese desafío. De su abrigo sacó un mapa detallado del Liberty Bank que mostraba no solo la distribución del edificio, sino también información sobre las rutinas diarias de los empleados, la ubicación de la caja fuerte, el horario de las entregas de dinero y, lo más sorprendente, una serie de notas escritas con la distintiva caligrafía de Jesse James que describían un plan de robo que nunca se había ejecutado. «Este es el plan en el que Jesse estaba trabajando cuando Bob Ford le disparó», explicó Thomas, extendiendo el mapa sobre una caja de madera para que todos los hombres pudieran verlo. Había pasado meses estudiando este banco, aprendiendo cada detalle, preparándose para lo que pretendía que fuera su obra maestra. El plan estaba escondido donde solo Jesse pensaría en buscarlo, y había estado esperando 16 años a la persona adecuada para llevarlo a cabo. Frank Wheeler examinó el mapa con la intensidad de alguien intentando resolver un acertijo con implicaciones de vida o muerte. Tras varios minutos miró a Thomas con una expresión de reconocimiento atónito. «Esta es la letra de Jesse», dijo lentamente. «La he visto antes y sé cómo planeaba los golpes. Esto es exactamente cómo funcionaba su mente, hasta en el más mínimo detalle». Pero Thomas no había terminado con su prueba. Durante la siguiente hora demostró un conocimiento sobre los métodos criminales de Jesse James, sus hábitos personales y sus conversaciones privadas que iban mucho más allá de lo que podría haberse aprendido en los periódicos o incluso hablando con los miembros sobrevivientes de la banda. Sabía de discusiones entre Jesse y Frank James que nunca se habían hecho públicas, de escondites secretos de suministros que nunca se habían descubierto, y lo más convincente, de las presiones psicológicas que habían llevado a Jesse a cometer crímenes cada vez más desesperados en sus últimos años. Más inquietante que su conocimiento fue el comportamiento de Thomas durante esta reunión. Su manera de hablar, sus gestos, incluso su forma de moverse por el granero, coincidían perfectamente con las descripciones de Jesse James registradas por testigos de sus crímenes. Era como si el muchacho de 16 años hubiera desaparecido por completo, reemplazado por alguien con décadas de experiencia criminal y el cálculo frío de un forajido profesional. «Sé lo que algunos de ustedes están pensando», continuó Thomas, su voz tomando el tono duro que los testigos habían descrito en los últimos años de Jesse. «Se preguntan cómo un chico que ni siquiera había nacido cuando Jesse murió puede saber estas cosas. La respuesta es simple. Yo soy Jesse James, regresado para completar lo que se interrumpió hace 16 años. El cuerpo es diferente, pero la mente, el alma y el propósito, esos no han cambiado». Al final de esa noche, Thomas había convencido a 8 hombres de unirse a lo que él llamaba la nueva banda James. No eran jóvenes impresionables en busca de aventuras. Eran criminales endurecidos e individuos desesperados que habían visto suficiente del mundo para reconocer un liderazgo genuino cuando se encontraban con él. El hecho de que tales hombres estuvieran dispuestos a seguir a un chico de 16 años sugería o un carisma extraordinario o algo mucho más inquietante. 3 días después de su declaración ante la banda reunida, Thomas Garrett entró en el Liberty Bank con la confianza de alguien que había estado planeando ese momento durante 16 años. Eran exactamente las 2:30 de la tarde, la hora precisa en que el banco tendría más efectivo disponible pero menos clientes, tal como su misterioso plan había indicado.
El robo en sí fue una obra maestra de sincronización y ejecución que demostraba un conocimiento de técnicas criminales muy superior a lo que cualquier joven de 16 años debería poseer. Thomas entró solo al banco, se acercó a la cajera Margaret Sullivan con una sonrisa amistosa y le pidió cortésmente hablar con el presidente del banco, William Hayes, sobre un asunto comercial relacionado con deudas antiguas. Cuando Hayes salió de su oficina, el comportamiento de Thomas cambió por completo. Su voz se transformó en un tono frío y autoritario que los testigos luego describirían como anormalmente maduro y absolutamente aterrador en alguien tan joven. Le informó a Hayes que estaba allí para cobrar un dinero que había sido prestado a Jesse James años atrás y que la deuda ahora vencía con intereses. El aspecto más inquietante del robo era el conocimiento íntimo de Thomas sobre las operaciones del banco. Sabía qué empleados eran propensos a cooperar y cuáles podían causar problemas. Dirigió a Hayes hacia la caja fuerte utilizando información que solo alguien con acceso a los registros más confidenciales del banco podría haber poseído. Lo más notable era que parecía anticipar cada movimiento que los empleados del banco hacían, como si hubiera presenciado exactamente esa escena antes. «Señor Hayes», dijo Thomas con calma escalofriante, «usted está pensando en el botón de alarma debajo de su escritorio. Quiero que sepa que si intenta presionarlo, 3 cosas sucederán. Primero, mis asociados afuera asumirán que usted ha traicionado nuestro acuerdo y reaccionarán en consecuencia. Segundo, el sheriff llegará para encontrar una situación mucho peor que un simple robo. Tercero, descubrirá que algunas deudas solo pueden pagarse con sangre y no con dinero». Más tarde, Hayes contó a los investigadores que los ojos del muchacho durante estas amenazas parecían pertenecer a alguien mucho mayor, alguien que ya había matado antes y no dudaría en volver a hacerlo. A pesar de la juventud de Thomas, el presidente del banco se convenció completamente de que resistirse resultaría en una violencia que haría que el robo pareciera trivial en comparación. Thomas extrajo exactamente $1,247 de la caja fuerte del banco, la cantidad precisa que Jesse James había robado en su primer atraco al Liberty Bank 28 años antes. Pero más inquietante que el robo fue su comportamiento durante el crimen. Se movía por el banco con la eficacia practicada de un criminal experimentado, sin desperdiciar movimiento ni tiempo, siempre posicionándose para mantener el control de la situación. Mientras se preparaba para irse, Thomas hizo un anuncio que atormentaría al condado de Clay durante meses. «Esto es solo el comienzo», dijo a los empleados y clientes del banco reunidos. «Jesse James ha regresado para reclamar lo que le fue robado por cobardes y traidores. La deuda que se debía hace 16 años ha estado creciendo con intereses y se cobrará en su totalidad antes de que termine. La fuga fue tan perfectamente ejecutada como el propio robo». Thomas salió tranquilamente del banco, montó un caballo sostenido por Samuel Hayes y desapareció en el campo de Missouri, usando rutas que parecían haber sido planeadas décadas antes. Cuando el grupo del sheriff intentó la persecución, se encontraron siguiendo senderos que llevaban a puntos de emboscada cuidadosamente preparados donde la banda podría haber masacrado a los agentes de la ley si hubieran querido hacerlo. Lo más notable fue que los testigos del robo coincidieron en detalles que hacían que el crimen pareciera algo del violento pasado de Missouri, más que un acto criminal contemporáneo. La manera de hablar de Thomas, su elección de armas, incluso su estilo de vestir, coincidían perfectamente con las descripciones históricas de Jesse James en su apogeo. Margaret Sullivan, la cajera del banco, que nunca había visto una fotografía del forajido original, dio una descripción de Thomas durante el robo que podría haberse tomado de los carteles de Se Busca emitidos 20 años antes. El robo sacudió al condado de Clay, no solo por su naturaleza audaz, sino por la inquietante posibilidad que planteaba en la mente de muchas personas. El sheriff Coleman Bradley, que había sido un joven ayudante durante el reinado de terror de la banda original de James,
Admitió en privado a sus allegados que las similitudes entre los métodos de Thomas y los de Jesse eran demasiado precisas para ser una simple coincidencia. Justo cuando pensábamos que la historia de Thomas Garrett y su transformación en Jesse James había llegado a su punto más perturbador, su siguiente crimen demostraría que esto era solo el comienzo de una campaña de terror que recrearía perfectamente la carrera criminal más notoria de la historia estadounidense. Si esta historia te está resultando tan escalofriante como a nosotros, comparte este video con alguien que aprecie los misterios oscuros del pasado de nuestra nación. Dale like para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte al Liturgy of Fear para más relatos que difuminan la línea entre la historia y la pesadilla. Lo que Thomas haría después convencería incluso a los observadores más escépticos de que algo imposible estaba ocurriendo en Missouri. Algo que desafiaba la explicación racional y obligaba a la gente a enfrentar preguntas incómodas sobre la naturaleza de la identidad, la memoria y la posibilidad de que algunos individuos sean capaces de trascender la muerte misma. Tras el éxito del robo al Liberty Bank, Thomas Garrett comenzó a demostrar una pericia criminal que parecía volverse más sofisticada con cada día que pasaba. En solo 2 semanas después del primer atraco, había organizado a su banda en una unidad militar disciplinada que operaba con la precisión y coordinación de soldados profesionales más que de forajidos desesperados. El segundo robo, llevado a cabo en el Citizens Bank de Richmond, Missouri, el 24 de abril de 1898, mostró la evolución de Thomas de un aficionado talentoso a un cerebro criminal. El golpe requería cruzar 3 condados, coordinar los movimientos de 12 hombres y ejecutar un plan complejo que implicaba múltiples distracciones, sincronización precisa y rutas de escape que demostraban un conocimiento íntimo de un terreno que Thomas nunca debería haber visto antes. Lo que hacía particularmente inquietante este robo era la aparente capacidad de Thomas para predecir las respuestas de las fuerzas del orden con una exactitud pasmosa. Posicionó a sus hombres para interceptar los mensajes telegráficos que alertarían a los condados circundantes sobre el crimen. Planeó la sincronización para evitar las rutas de patrulla programadas y seleccionó un camino de escape que aprovechaba inundaciones ocurridas en la zona 15 años antes, cambios geográficos que nunca habían sido oficialmente cartografiados. El sheriff Bradley, ahora convencido de que trataba con algo mucho más peligroso que una simple delincuencia juvenil, comenzó a recopilar testimonios de testigos de los crímenes de Thomas. El cuadro que surgía era tanto fascinante como aterrador. Un adolescente que se movía y hablaba como un hombre con décadas de experiencia criminal, que comandaba la lealtad absoluta de forajidos endurecidos y que parecía poseer conocimientos sobre técnicas criminales que nunca se habían escrito ni compartido fuera del círculo íntimo de Jesse James. El presidente del banco, Charles Morrison, obligado a abrir su caja fuerte durante el robo de Richmond, proporcionó quizás el testimonio más inquietante sobre el comportamiento de Thomas durante el crimen. El chico sabía cosas sobre nuestros procedimientos de seguridad que solo alguien con información privilegiada debería haber poseído, dijo Morrison a los investigadores. Pero más allá de eso, se movía por nuestro banco como si hubiera estado allí antes, como si estuviera siguiendo un mapa mental que se había dibujado años atrás. El detalle más perturbador del relato de Morrison fue el comportamiento de Thomas hacia los clientes presentes durante el robo. En lugar de simplemente amenazarlos para obligarlos a obedecer, Thomas se dirigió a varios por su nombre, mencionando detalles personales sobre sus familias y negocios que un muchacho de 16 años del condado de Clay jamás debería haber sabido. La señora Helen Patterson, cuyo esposo había sido asesinado durante uno de los robos originales de Jesse James 20 años antes, afirmó más tarde que Thomas le había hablado sobre la muerte de su marido con detalles que solo el asesino podría haber conocido. Me miró a los ojos y me dijo que lamentaba lo que le había sucedido a Edward.
testificó la señora Patterson entre lágrimas. Dijo que no se suponía que ocurriera de esa manera, que Edward había sido valiente y merecía algo mejor. Luego me contó cosas sobre ese día, sobre lo que Edward dijo antes de morir, que nunca salieron en los periódicos y que yo nunca le había contado a nadie. ¿Cómo podía un chico que ni siquiera había nacido cuando mi marido fue asesinado saber esas cosas? A medida que la primavera se convirtió en verano en 1898, la banda de Thomas se expandió de 8 miembros a casi 20, atrayendo a hombres desesperados de todo el Medio Oeste, atraídos por las historias del éxito del joven forajido y su asombrosa capacidad para evitar la captura. Pero lo que hacía que estos hombres se quedaran no era solo la promesa de dinero fácil, era el estilo de liderazgo de Thomas, que coincidía perfectamente con los relatos históricos de la capacidad de Jesse James para inspirar una lealtad fanática entre sus seguidores. Frank Wheeler, quien se había convertido en el segundo al mando no oficial de Thomas, proporcionó a las autoridades ideas sobre la dinámica interna de la banda que resultaban profundamente inquietantes. Según Wheeler, Thomas no solo planificaba y ejecutaba robos. Había recreado toda la cultura y la metodología de la banda original de James, hasta en detalles que nunca se habían hecho públicos. Él sabe cosas sobre cómo Jesse manejaba sus operaciones que nunca se escribieron en ningún lado, explicó Wheeler durante su eventual confesión a las autoridades. La forma en que les habla a los hombres, la manera en que planifica los trabajos, incluso la forma en que se sienta en su caballo, es exactamente como Jesse solía hacerlo. Yo cabalgué con el verdadero Jesse James durante 2 años, y les digo que este chico o es Jesse vuelto de la muerte o de alguna manera aprendió cosas que murieron con Jesse en 1882. El tercer gran robo de la banda, realizado en el Bank of Lexington el 12 de julio de 1898, demostró la creciente confianza de Thomas y su disposición a asumir riesgos que rozaban lo suicida. En lugar de atacar un banco de un pueblo pequeño con seguridad mínima, eligió robar la institución financiera más grande entre Kansas City y St. Louis en pleno día, cuando el edificio estaría lleno de clientes y empleados. El trabajo requería dividir a su banda en 3 grupos, coordinar sus movimientos por una concurrida zona del centro y ejecutar un plan que contemplaba docenas de variables que podrían haber salido mal en cualquier momento. El hecho de que Thomas lo lograra sin una sola víctima ni complicación significativa sugería o una suerte increíble o el tipo de experiencia que solo se obtenía tras años de actividad criminal profesional. Pero lo que verdaderamente aterrorizó a los testigos del robo de Lexington fue el comportamiento de Thomas durante el crimen en sí. En lugar de la energía nerviosa típica de los delincuentes jóvenes, mostró el profesionalismo frío de alguien que ya había hecho esto muchas veces antes. William Foster, cajero del banco que había trabajado en instituciones financieras durante más de 20 años, describió más tarde la actitud de Thomas como anormalmente calmada, como alguien que seguía un guión que había memorizado perfectamente. A medida que 1898 avanzaba hacia el otoño, personas que conocían a Thomas Garrett desde la infancia empezaron a informar cambios en su comportamiento que iban mucho más allá de la simple actividad criminal. Su manera de hablar había evolucionado para coincidir con los relatos históricos de los patrones vocales distintivos de Jesse James, incluidas pronunciaciones y frases específicas características de Missouri en la década de 1860, en lugar de la de 1890. El doctor Samuel Harrison, quien había tratado a Thomas por un brazo roto cuando el chico tenía 10 años, se lo encontró por casualidad en Liberty en septiembre de 1898 y quedó sorprendido por la transformación. No era solo que hubiera crecido más alto o más fuerte. Toda su personalidad había cambiado. Testificó más tarde el doctor Harrison. El chico tranquilo y respetuoso que yo había conocido había desaparecido, reemplazado por alguien que se comportaba como un hombre que había matado personas y esperaba matar más.
Cuando me miró, fue con los ojos de alguien mucho mayor, alguien que había visto cosas que ningún joven de 16 años debería haber experimentado. Más inquietantes fueron los informes de la familia de Thomas sobre cambios en su comportamiento en casa. Elizabeth Garrett, que había estado intentando desesperadamente mantener alguna conexión con su hijo a pesar de sus actividades criminales, notó que Thomas había comenzado a hablar de eventos de las décadas de 1860 y 1870, como si tuviera recuerdos personales de ellos. Hacía referencias casuales a batallas de la guerra civil. Describía personas que habían muerto antes de su nacimiento, como si las hubiera conocido personalmente, y demostraba conocimientos sobre hechos históricos que iban mucho más allá de lo que podía aprenderse en los libros. Empezó a hablar de la guerra como si hubiera estado allí, le dijo Elizabeth a su pastor, el reverendo Samuel Mitchell, durante una de las muchas conversaciones sobre la inquietante transformación de su hijo. No como alguien que ha leído sobre ello o ha oído historias, sino como alguien que recordaba el olor de la pólvora y el sonido de los hombres muriendo. Él describía batallas con detalle, hablaba de los comandantes por su nombre de pila y, a veces, simplemente se quedaba mirando al vacío como si estuviera viendo fantasmas que solo él podía percibir. Los intentos de Robert Garrett de confrontar a su hijo sobre estos cambios dieron lugar a conversaciones que lo convencieron de que ya no trataba con el niño al que había criado. Durante un encuentro particularmente perturbador en octubre de 1898, Thomas respondió a las súplicas de su padre de que abandonara su carrera criminal con una disertación sobre las fuerzas económicas y políticas que habían moldeado Missouri durante la Reconstrucción. Temas que requerían una comprensión sofisticada de historia, economía y política, que excedía con creces la educación formal de Thomas. «Papá, no entiendes de qué se trata realmente esto», dijo Thomas con el tono paciente de alguien que explica asuntos complejos a un niño. «Esto no es solo robar bancos o demostrar algo a mí mismo. Esto se trata de terminar algo que comenzó hace 30 años, algo que fue interrumpido por la cobardía y la traición. Hay deudas que deben pagarse, cuentas que saldarse, y justicia que se ha retrasado demasiado tiempo». Cuando Robert pidió a su hijo que explicara qué quería decir con esas referencias crípticas, la respuesta de Thomas fue tanto esclarecedora como aterradora. Describió con detalle la devastación económica que siguió a la guerra civil, la corrupción de la política de reconstrucción y las venganzas personales que habían llevado al Jesse James original a su carrera criminal. Pero más allá de recitar hechos históricos, Thomas hablaba de estos eventos con la intensidad emocional de alguien que los hubiera vivido y que hubiera sido afectado personalmente por sus consecuencias. Quizás lo más perturbador era la evolución de Thomas en su relación con la violencia. Los testigos de sus primeros robos habían notado su reticencia a usar fuerza innecesaria y su aparente preocupación por la seguridad de los inocentes. Pero a medida que 1898 avanzaba, Thomas comenzó a mostrar una actitud casual hacia la brutalidad que coincidía con los relatos históricos del deterioro psicológico de Jesse James en sus últimos años. El cambio se hizo evidente durante el cuarto gran robo de la banda, llevado a cabo en el First National Bank de Warrenburg el 3 de noviembre de 1898. Cuando el guardia del banco Henry Sullivan intentó sacar su arma durante el atraco, la respuesta de Thomas fue rápida y despiadada. Le disparó a Sullivan en el hombro con la misma eficiencia sin emoción que los testigos habían descrito en los crímenes posteriores de Jesse James. No fue el acto de violencia en sí lo que resultó tan perturbador, testificó más tarde el presidente del banco, Marcus Thompson. Fue la completa falta de emoción que mostró el chico. Disparó a un hombre, lo vio caer y luego continuó con el robo como si nada significativo hubiera pasado. No había ira, ni excitación, ni arrepentimiento, solo el profesionalismo frío de alguien que ya lo había hecho muchas veces antes.
Pero lo que realmente convenció a los observadores de que algo imposible estaba ocurriendo fue la respuesta de Thomas cuando Sullivan, sangrando en el suelo del banco, lo miró y susurró: «Jesse». Thomas hizo una pausa en la recolección del dinero de la caja fuerte, miró al hombre herido y respondió: «Hola, Henry. Ha pasado mucho tiempo desde Northfield». La referencia era al desastroso asalto de la banda de Jesse James en 1876 a Northfield, Minnesota, donde Henry Sullivan había trabajado como guardia de banco antes de mudarse a Missouri. Sullivan nunca había hablado públicamente sobre su papel en esa famosa batalla, y no había manera de que un muchacho de 16 años, nacido 6 años después, pudiera conocer esa conexión. Al comenzar 1899, Thomas Garrett se había convertido en el criminal más buscado de Missouri, con una recompensa por su cabeza que superaba el precio original ofrecido por Jesse James. Pero en lugar de esconderse o huir a un territorio más seguro, Thomas anunció su intención de completar lo que él llamaba los asuntos inconclusos de Jesse, a través de una serie de crímenes cada vez más audaces, diseñados para recrear las hazañas más famosas del forajido original. El anuncio llegó en forma de una carta entregada a las oficinas del Kansas City Star el 15 de enero de 1899. Escrita con la misma caligrafía distintiva que se había encontrado en los documentos personales de Jesse James, la carta describía los planes de Thomas para el año entrante e incluía amenazas específicas contra individuos que habían estado involucrados en la caída de Jesse 16 años antes. «A la gente de Missouri», comenzaba la carta. «Jesse Woodson James fue asesinado por cobardes que vendieron su honor por dinero de recompensa. Los hombres que conspiraron en esta traición han vivido 16 años pensando que estaban a salvo de la justicia. Se equivocaron. La deuda que contrajeron se pagará en su totalidad antes de que termine este año. Y Missouri recordará que algunos crímenes no pueden ser perdonados ni olvidados». La carta continuaba enumerando objetivos específicos. Robert Ford había sido asesinado en 1892, pero sus familiares sobrevivientes estaban marcados para lo que Thomas llamó consecuencias apropiadas. El gobernador David Francis, que se había negado a conceder el indulto a Jesse James, fue amenazado con la justicia que la cobardía política ha retrasado demasiado tiempo. De la forma más ominosa, varios banqueros y ejecutivos ferroviarios que se habían beneficiado de la captura de la banda de Jesse fueron advertidos de que su robo de dinero manchado de sangre sería devuelto con intereses. El sheriff Bradley, que ahora coordinaba con alguaciles federales y detectives de Pinkerton en la caza de Thomas, comprendió que ya no trataba con simple actividad criminal, sino con lo que equivalía a una campaña terrorista diseñada para saldar agravios de décadas. El alcance y la sofisticación de los planes de Thomas sugerían acceso a recursos e información que iban mucho más allá de lo que un forajido adolescente debería poseer. La campaña comenzó con el robo del Merchants Bank en Sedalia el 14 de febrero de 1899, exactamente 17 años después de que Jesse James hubiera robado la misma institución. Thomas ejecutó el crimen usando métodos idénticos al atraco original, hasta en los detalles sobre el horario, las rutas de aproximación y los planes de escape que nunca se habían hecho públicos. La naturaleza simbólica de la fecha y el lugar enviaba un mensaje claro de que se trataba de algo más que dinero. Pero el robo de Sedalia también reveló el grado en que Thomas había reclutado aliados más allá de su núcleo de forajidos. Durante la fuga, los ladrones fueron ayudados por habitantes del pueblo que les proporcionaron caballos frescos, comida y refugio. A pesar de los riesgos implicados, la investigación reveló que Thomas había logrado convencer a docenas de ciudadanos respetuosos de la ley de que él era realmente Jesse James, regresado para completar una misión justa contra las autoridades corruptas. «El chico tiene una forma de hablar con la gente que les hace creer cosas imposibles», informó el sheriff Bradley a sus superiores en Jefferson City.
Ya no se trata solo de robar bancos. Está construyendo un movimiento, convenciendo a la gente de que es una especie de ángel vengador enviado para ajustar viejas cuentas. Ya no estamos tratando con una simple banda criminal. Nos enfrentamos a algo que podría convertirse en una insurrección a gran escala si no lo detenemos pronto. La respuesta federal fue rápida y abrumadora. Para marzo de 1899, más de 50 agentes del orden de múltiples agencias habían sido desplegados en Missouri con órdenes de capturar a Thomas Garrett, vivo o muerto. La cacería fue coordinada por el capitán William Hayes, un exoficial militar con experiencia en movimientos insurgentes durante las guerras indias. Pero Thomas parecía anticipar cada movimiento de las autoridades, siempre manteniéndose un paso por delante de sus esfuerzos para atraparlo. Su banda había crecido a más de 30 miembros, incluidos varios exsoldados confederados que aportaban disciplina militar y experiencia táctica a sus operaciones. Más inquietante aún, Thomas había comenzado a reclutar entre las filas de las fuerzas del orden en activo, convenciendo a ayudantes del sheriff y alguaciles locales de que su verdadera lealtad debía ser hacia Jesse James, en lugar de hacia los funcionarios corruptos que los empleaban. La guerra psicológica que Thomas libraba contra sus perseguidores era tan sofisticada como sus operaciones criminales. Dejaba mensajes en las escenas del crimen que contenían información personal sobre agentes de la ley individuales, detalles sobre sus familias, sus debilidades, sus vergüenzas secretas, datos que solo podrían haberse obtenido mediante extensas operaciones de inteligencia. El mensaje era claro. Nadie que lo cazara estaba a salvo y ningún secreto estaba fuera de su alcance. Lo que hacía verdaderamente inquietante la transformación de Thomas Garrett no era solo su éxito criminal, sino la amplitud y profundidad del conocimiento que mostraba sobre acontecimientos, personas y lugares con los que nunca debería haber tenido contacto. A medida que su campaña de terror se intensificaba en 1899, los testigos comenzaron a documentar ejemplos de su imposible familiaridad con la historia criminal de Missouri que desafiaban la explicación racional. Durante el robo del Citizens Bank en Clinton, el 7 de abril de 1899, Thomas se dirigió por su nombre a una anciana clienta, Margaret Wheeler, y le preguntó por la recuperación de las heridas que su difunto esposo había recibido durante un robo de Jesse James en 1874. La señora Wheeler nunca había hablado públicamente sobre la herida de su marido, que había sido tratada en privado por un médico rural que desde entonces había muerto. La única manera en que Thomas podía haber sabido de ese incidente era si hubiera estado presente cuando ocurrió. Incidentes similares ocurrieron a lo largo de 1899. A medida que Thomas se encontraba con personas conectadas con la carrera criminal del Jesse James original, hacía referencia a conversaciones privadas, describía hábitos personales de miembros fallecidos de la banda y demostraba familiaridad con lugares y eventos que nunca se habían documentado en periódicos ni registros oficiales. Frank Wheeler, cada vez más perturbado por el conocimiento inexplicable de Thomas, finalmente enfrentó al joven forajido acerca de información que solo el Jesse James original podría haber poseído. Durante una conversación privada en mayo de 1899, Wheeler preguntó a Thomas por un alijo de dinero robado que Jesse supuestamente había enterrado cerca de Excelsior Springs, dinero que nunca se había recuperado y cuyo paradero había muerto con el forajido. La respuesta de Thomas fue inmediata y específica. Proporcionó instrucciones detalladas para llegar al lugar del entierro. Describió los puntos de referencia que Jesse había usado para marcar la ubicación e incluso mencionó la caja metálica distintiva que se había utilizado para proteger el dinero de la humedad. Cuando Wheeler y otros 2 miembros de la banda investigaron, encontraron exactamente lo que Thomas había descrito. $3,400 en monedas de oro y plata, enterradas en el lugar preciso que había indicado. No hay manera de que ese chico pudiera haber sabido sobre ese dinero.
dijo Wheeler más tarde a las autoridades durante su eventual rendición. Jesse nunca le dijo a nadie dónde lo había enterrado, ni siquiera a Frank James. La única persona que podría haberlo encontrado era alguien que lo hubiera enterrado él mismo hacía 16 años. Aún más inquietantes eran las predicciones precisas de Thomas sobre las actividades de las fuerzas del orden. Parecía saber de antemano qué rutas tomarían las patrullas, qué informantes estaban proporcionando información a las autoridades y qué casas seguras habían sido comprometidas. Durante un incidente particularmente notable en junio de 1899, Thomas advirtió a su banda que evitara un área específica cerca de Independence, porque los Pinkertons están montando una emboscada allí mañana al amanecer. Cuando los miembros de la banda le preguntaron cómo podía saber información tan específica sobre los movimientos del enemigo, la respuesta de Thomas fue característicamente enigmática. Llevo huyendo de estos mismos hombres por más de 30 años. Sé cómo piensan, cómo planifican y cómo intentan atrapar a gente como nosotros. Algunos conocimientos no mueren solo porque el cuerpo muera. Los agentes federales que cazaban a Thomas comenzaron a sospechar que tenía acceso a información privilegiada de fuentes dentro de las agencias de seguridad, pero a pesar de extensas investigaciones, nunca pudieron identificar a ningún individuo específico que pudiera estar proporcionando inteligencia a la banda. La explicación alternativa, que un muchacho de 19 años de granja poseyera conocimiento sobrenatural sobre actividades criminales terminadas antes de su nacimiento, era demasiado imposible para hombres racionales. Sin embargo, las pruebas seguían acumulándose. Durante el robo del Farmers Bank en Butler, el 23 de julio de 1899, Thomas caminó directamente hacia una tabla del suelo específica y sacó un compartimento oculto que contenía la reserva de efectivo de emergencia del banco. El presidente del banco, Charles Morrison, testificó más tarde que el escondite se había instalado 15 años antes y que el conocimiento de su existencia estaba limitado a él y a un socio fallecido que había ayudado a diseñar las medidas de seguridad. El chico sabía exactamente dónde mirar, dijo Morrison a los investigadores con evidente desconcierto. No buscó ni experimentó. Caminó directo a esa tabla como si él mismo hubiera escondido el dinero allí. Cuando le pregunté cómo sabía de nuestro dinero secreto, simplemente sonrió y dijo que Jesse siempre había sido bueno encontrando dónde la gente escondía sus cosas de valor. Para el otoño de 1899, Thomas Garrett había logrado algo que las autoridades consideraban más amenazante que sus crímenes individuales. Había creado una red de simpatizantes y colaboradores que se extendía mucho más allá de su banda inmediata. Los agricultores ofrecían refugio y suministros. Los comerciantes proporcionaban información sobre envíos valiosos. E incluso algunos miembros de la sociedad respetable habían comenzado a contribuir a lo que veían como una campaña justa contra instituciones corruptas. La transformación de la opinión pública era quizás el logro más notable de Thomas. A través de declaraciones públicas cuidadosamente elaboradas y gestos simbólicos, se había reposicionado de criminal común a héroe popular, continuando la batalla de Jesse James contra la opresión económica y la corrupción política. Sus robos se dirigían a bancos y ferrocarriles realmente impopulares entre los ciudadanos comunes, y su trato a la gente corriente durante los crímenes era constantemente respetuoso e incluso generoso. Durante el asalto al tren Missouri Pacific cerca de Otterville, el 12 de septiembre de 1899, Thomas ordenó a su banda devolver dinero y objetos de valor a pasajeros que parecían ser trabajadores de clase baja, con dificultades para llegar a fin de mes. A los viajeros adinerados se les quitaban sus posesiones, pero los agricultores y obreros pobres eran tratados con cortesía y, a veces, recibían pequeñas sumas de dinero procedentes de las ganancias de la banda. Miró mis manos callosas y me preguntó en qué trabajaba. Recordó el pasajero William Hoffman, un herrero de Jefferson City. Cuando le dije que viajaba para ver a mi madre enferma,
me dio $20 y me dijo que me asegurara de que recibiera la atención médica adecuada. Luego se disculpó por las molestias y deseó a mi madre una pronta recuperación. Fue el robo más extraño que pude imaginar. Esta imagen pública cuidadosamente cultivada hacía cada vez más difícil capturar a Thomas. Las comunidades que deberían haber estado cooperando con las autoridades, en cambio, brindaban protección y asistencia a la banda. Las filtraciones sobre redadas planificadas llegaban a los simpatizantes de Thomas. Casas seguras eran ofrecidas por ciudadanos respetables y un ambiente general de no cooperación hacía casi imposible llevar a cabo la persecución de manera efectiva. El sheriff Bradley se encontró luchando no solo contra una organización criminal, sino contra un movimiento popular que veía a Thomas como el heredero legítimo del legado de Jesse James. «Ya no solo estamos persiguiendo forajidos», informó al gobernador Francis en octubre de 1899. «Estamos luchando contra una leyenda que se hace más fuerte cada vez que no logramos capturarlo. El chico ha convencido a la mitad de Missouri de que es una especie de ángel vengador, y la otra mitad está demasiado asustada para oponerse». El impacto psicológico de la campaña de Thomas se extendió mucho más allá de las fronteras de Missouri. Los periódicos de todo el país publicaban historias sobre el fenómeno de Jesse James renacido. Y el caso atrajo la atención de criminólogos, psicólogos e incluso líderes religiosos que intentaban explicar cómo un adolescente podía poseer un conocimiento tan extenso sobre eventos históricos y técnicas criminales. El Dr. Edmund Walsh, un médico especializado en trastornos mentales, viajó desde Chicago para entrevistar testigos y examinar pruebas relacionadas con el caso de Thomas. Sus conclusiones, publicadas en el American Journal of Psychological Medicine en diciembre de 1899, plantearon más preguntas que respuestas. El sujeto exhibe conocimientos y patrones de conducta que no pueden explicarse mediante la comprensión convencional de la psicología humana, escribió el Dr. Walsh. O bien este individuo ha accedido a información por medios desconocidos, o debemos considerar la posibilidad de que la conciencia humana sea capaz de fenómenos que el conocimiento científico actual no puede explicar. El final de la extraordinaria carrera criminal de Thomas Garrett comenzó con un acto de traición que reflejaba perfectamente las circunstancias de la muerte de Jesse James 16 años antes. Samuel Hayes, que había sido el lugarteniente más confiable de Thomas desde los primeros días de la banda, comenzó a negociar en secreto con las autoridades federales sobre los términos de la rendición y la sustancial recompensa ofrecida por la captura de Thomas. La traición se debió a algo más que simple codicia. Hayes se había sentido cada vez más perturbado por el comportamiento de Thomas durante los últimos meses de 1899, particularmente su creciente disposición a usar violencia contra cualquiera que cuestionara su autoridad o amenazara sus planes. El joven, que alguna vez se había preocupado por los transeúntes inocentes, se había convertido en alguien capaz de asesinar a sangre fría cuando sus objetivos lo requerían. No era la misma persona a la que había empezado siguiendo, explicó Hayes más tarde a las autoridades. Algo había cambiado en él, algo oscuro y peligroso que lo hacía más parecido a las peores historias sobre Jesse James que a la figura romántica que la gente recordaba. Empezó a hablar de matar personas que lo habían traicionado, de ajustar cuentas que se remontaban décadas atrás, y me di cuenta de que estaba siguiendo a alguien que se había vuelto genuinamente malvado. El incidente específico que convenció a Hayes de traicionar a Thomas ocurrió durante el último robo de la banda, realizado en el Bank of Versailles el 15 de marzo de 1900. Cuando el anciano empleado del banco Robert Chen intentó accionar una alarma, Thomas le disparó sin dudar y sin mostrar emoción aparente. Pero fue el comportamiento de Thomas después del tiroteo lo que realmente horrorizó a Hayes y a varios otros miembros de la banda. De pie sobre el cuerpo moribundo de Chen, Thomas miró hacia abajo con lo que los testigos describieron como satisfacción en lugar de remordimiento y dijo:
Esto es lo que les pasa a las personas que no entienden que algunas deudas solo pueden pagarse con sangre. La crueldad casual de la declaración, combinada con el evidente placer de Thomas en la violencia, convenció a Hayes de que ya no seguía a la misma persona que lo había reclutado 3 años antes. Las negociaciones de Hayes con el capitán William Hayes, sin parentesco, de los alguaciles federales se realizaron en absoluto secreto durante varias semanas. El plan diseñado buscaba minimizar las bajas mientras se aseguraba de que Thomas no pudiera escapar para continuar su carrera criminal. Lo más importante era que Hayes insistió en que el intento de captura se realizara de manera que permitiera tomar vivo a Thomas, si era posible, en parte por lealtad residual y en parte porque quedaban muchas preguntas sin respuesta sobre su conocimiento imposible. El lugar elegido para la trampa fue una granja cerca de Liberty, donde Thomas se había estado escondiendo mientras planeaba lo que él llamaba el trabajo que hará a Jesse James inmortal para siempre. Hayes había sabido que Thomas pretendía volver a robar el Liberty Bank, esta vez con el objetivo de robar suficiente dinero para financiar una organización criminal permanente que continuara el trabajo de Jesse indefinidamente. El 3 de abril de 1900, exactamente 18 años después de la muerte de Jesse James y del nacimiento de Thomas, alguaciles federales rodearon la granja donde Thomas se reunía con sus últimos seguidores. El momento era simbólico más que coincidencia. Hayes había elegido específicamente la fecha porque creía que podría tener un significado psicológico para alguien que afirmaba ser la reencarnación de Jesse James. El asedio comenzó al amanecer con el capitán Hayes llamando a Thomas a rendirse a través de un altavoz. La respuesta llegó en la voz de Thomas, pero con un filo de furia desesperada que los testigos nunca habían oído antes. ¿Quieren a Jesse James? Vengan y tómelo, pero sepan que pagarán el mismo precio que todos los demás han pagado por traicionarme. La batalla final entre Thomas Garrett y las fuerzas federales duró casi 6 horas y demostró la pericia táctica que lo había hecho tan difícil de capturar durante sus 3 años de carrera criminal. A pesar de estar en inferioridad numérica de 3-1 y rodeado por agentes experimentados, Thomas y sus últimos hombres lograron mantener su posición infligiendo bajas que sorprendieron a sus perseguidores. El comportamiento de Thomas durante el asedio convenció incluso a los observadores escépticos de que algo extraordinario estaba ocurriendo. En lugar de la desesperación típica de los criminales acorralados, mostró el profesionalismo calmado de alguien que había enfrentado situaciones similares muchas veces antes. Sus órdenes a sus seguidores eran precisas y efectivas. Su uso de la cobertura disponible fue magistral, y sus decisiones tácticas superaban sistemáticamente a oponentes con entrenamiento y equipos superiores. El chico luchaba como alguien que había estado en batallas antes, informó el capitán Hayes en su informe oficial del asedio. No como un adolescente que aprendió a disparar en novelitas baratas, sino como un veterano que sabía exactamente cómo usar el terreno, el tiempo y la psicología para máxima ventaja. Si no lo supiera mejor, juraría que estaba luchando contra alguien con décadas de experiencia militar. Más inquietantes eran los comentarios personales que Thomas gritaba a agentes individuales durante las pausas en el combate. Parecía conocer detalles sobre sus antecedentes, sus familias y sus casos previos que nunca debería haber podido saber. Varios oficiales informaron que Thomas los llamó por su nombre a pesar de no haberlos visto nunca antes, y que hizo referencias a sus actividades pasadas que sugerían una recopilación exhaustiva de inteligencia o un acceso imposible a información confidencial. A medida que el asedio continuó durante la tarde, las municiones y las opciones de Thomas comenzaron a agotarse. Uno a uno, sus seguidores restantes fueron cayendo muertos o heridos hasta que solo Thomas quedó vivo dentro de la casa de campo. Pero en lugar de rendirse o intentar una desesperada huida, comenzó a gritar declaraciones que serían recordadas y debatidas durante décadas. ¿Creen que matar este cuerpo pondrá fin a lo que empezó Jesse James?
Su voz resonaba claramente a través del patio de la granja hasta los agentes reunidos. Se equivocan. Ya me mataron una vez y miren cómo resultó. La muerte es solo otro tipo de prisión, y ya he demostrado que algunos prisioneros no pueden ser retenidos para siempre. El asalto final a la casa de campo fue dirigido personalmente por el capitán Hayes, quien se había convencido de que Thomas representaba una amenaza que iba más allá de la actividad criminal convencional. A medida que los alguaciles federales cerraban el cerco desde múltiples direcciones, Thomas hizo su última resistencia en la sala principal del edificio, luchando con habilidades que parecían imposibles para alguien de su edad. El final llegó de forma súbita y violenta. Acorralado y sin municiones, Thomas sacó un revólver y comenzó a disparar con una puntería que le permitió herir a 2 oficiales más antes de que el capitán Hayes lograra acercarse lo suficiente para un disparo mortal. Pero incluso en la muerte, Thomas Garrett logró dar un último y escalofriante mensaje. Mientras agonizaba en el suelo de la casa, con la sangre extendiéndose desde las heridas que pondrían fin a su extraordinaria vida, Thomas miró directamente al capitán Hayes y pronunció con total claridad sus últimas palabras. Esto no ha terminado. Jesse James no permanece muerto, y la gente que lo mató no vive en paz. Recuérdenlo cuando intenten dormir por la noche. Murió exactamente a las 6:47 p.m. del 3 de abril de 1900, 18 años después del disparo de Robert Ford a Jesse James. La sincronía parecía demasiado perfecta para ser coincidencia, pero nadie pudo explicar cómo Thomas había logrado orquestar su muerte para que coincidiera con circunstancias tan simbólicas. Justo cuando pensábamos que la historia de Thomas Garrett había terminado con su muerte, las secuelas revelarían pruebas que inquietarían a los investigadores durante años y crearían una leyenda que los residentes del condado de Clay aún discuten más de 2 décadas después. Comparte este video con alguien que aprecie los capítulos más oscuros de la historia estadounidense. Dale like si este relato te ha mantenido al borde del asiento y suscríbete a Liturgy of Fear para más historias que desafían todo lo que creemos saber sobre la naturaleza de la identidad y la muerte. Lo que las autoridades encontraron al registrar las pertenencias de Thomas plantearía preguntas que siguen sin respuesta hasta hoy. Preguntas sobre cómo un chico de granja de Missouri pudo haber poseído conocimientos que murieron con el forajido más famoso de América, 18 años antes de que Thomas naciera. El registro de los efectos personales de Thomas Garrett tras su muerte reveló una colección de objetos que los investigadores federales inicialmente asumieron que debían ser falsificaciones o reproducciones creadas para respaldar su imitación de Jesse James. Sin embargo, un examen detallado por expertos en caligrafía, historiadores e incluso antiguos asociados del Jesse James original confirmó que muchos de estos artefactos eran objetos genuinos que habían pertenecido al verdadero forajido y que habían estado desaparecidos desde su muerte en 1882. El hallazgo más significativo fue una alforja de cuero que contenía el diario personal de Jesse James, escrito con la distintiva caligrafía verificada mediante comparación con muestras conocidas de carteles de Se Busca y documentos judiciales. Las entradas del diario databan de 1881 y principios de 1882, cubriendo los últimos meses de la vida de Jesse, e incluían información sobre crímenes, escondites y planes futuros que nunca se habían hecho públicos. Pero lo que hacía realmente perturbador al diario era la presencia de entradas adicionales escritas con la misma caligrafía, pero claramente fechadas en la década de 1890, años después de que Jesse James se suponía muerto. Estas entradas posteriores describían eventos de la carrera criminal de Thomas Garrett con la misma voz y perspectiva que el material anterior, como si la misma persona simplemente hubiera reanudado la escritura tras una interrupción de 18 años. El análisis caligráfico es concluyente.
informó el profesor Marcus Sullivan de la Universidad de Missouri, consultado como experto en autenticación documental. Tanto las entradas anteriores a 1882 como el material de la década de 1890 fueron escritas por el mismo individuo. O alguien ha logrado falsificar la caligrafía de Jesse James con una precisión perfecta en cientos de páginas de texto, o estamos tratando con algo que desafía la explicación racional. Los investigadores federales también encontraron mapas detallados y planes de crímenes que Jesse James había estado desarrollando en el momento de su muerte, pero nunca había ejecutado. Estos documentos coincidían perfectamente con los métodos que Thomas había utilizado durante sus robos, lo que sugería acceso a información que debería haber sido enterrada con el forajido original. Lo más notable era que algunos de los planes contenían modificaciones y mejoras escritas en la década de 1890, como si alguien hubiera pasado años perfeccionando las estrategias criminales de Jesse. Entre los descubrimientos más inquietantes, había objetos personales que habían pertenecido a Jesse James y que se habían reportado desaparecidos de su cuerpo tras el tiroteo en San Joseph. Un distintivo reloj de bolsillo de plata grabado con las iniciales de Jesse, un anillo de oro que había sido un regalo de su esposa, y un par de revólveres hechos a medida que habían sido las armas preferidas de Jesse. Todos fueron encontrados entre las posesiones de Thomas, a pesar de haber desaparecido 18 años antes. No son reproducciones ni objetos parecidos, confirmó el mariscal David Patterson, que había estado presente cuando se registró el cuerpo de Jesse en 1882. Yo personalmente manejé ese reloj y esas armas después del tiroteo. Desaparecieron de la sala de pruebas a los pocos días de la muerte de Jesse, y asumimos que habían sido robadas por alguien con acceso al edificio. Encontrarlas en posesión de este chico plantea preguntas que no sé cómo responder. Quizás lo más inquietante fue el hallazgo de cartas dirigidas a Thomas por personas que afirmaban haber conocido al Jesse James original. Estos corresponsales, dispersos por varios estados, aparentemente habían estado en contacto con Thomas durante años, proporcionándole información sobre las actividades de Jesse e incluso aceptando su afirmación de ser el forajido reencarnado. Una carta de una mujer en Arkansas que se identificaba como Sarah Mitchell decía: «Mi querido Jesse, me alivió tanto recibir tu carta y saber que has encontrado una manera de regresar con nosotros. Los años desde tu supuesta muerte han sido difíciles para aquellos de nosotros que entendíamos la rectitud de tu causa. He adjuntado la información sobre el banco en Little Rock que solicitaste, así como detalles sobre el sheriff que ha estado haciendo preguntas sobre viejos simpatizantes. Por favor, ten cuidado. El mundo ha cambiado desde 1882, pero tus enemigos siguen siendo peligrosos. Los agentes federales localizaron a Sarah Mitchell y confirmaron que era una persona real con conexiones documentadas con la banda original de Jesse James. Durante el interrogatorio, ella sostuvo que Thomas la había contactado en 1897, proporcionándole detalles sobre experiencias compartidas con Jesse que solo el propio forajido podría haber sabido. A pesar de un interrogatorio exhaustivo, los investigadores nunca pudieron determinar cómo Thomas había aprendido tanto sobre esas relaciones como para convencer a personas que realmente habían conocido a Jesse James. La investigación oficial sobre la carrera criminal de Thomas Garrett concluyó en diciembre de 1900 con un informe que no satisfizo a nadie involucrado en el caso. Las autoridades federales reconocieron que Thomas había demostrado conocimientos y habilidades difíciles de explicar mediante medios convencionales, pero se abstuvieron de respaldar explicaciones sobrenaturales para su transformación. El sujeto exhibió un conocimiento extenso de actividades criminales históricas que excedía lo que razonablemente podría aprenderse a través de las fuentes disponibles. Afirmaba cuidadosamente el informe final. Aunque ciertos aspectos del caso permanecen sin explicación,
no se encontró evidencia que respalde afirmaciones de actividad paranormal o reencarnación. Las habilidades criminales del sujeto parecen haber resultado de una inteligencia excepcional, acceso a materiales históricos no descubiertos y posiblemente colaboración con asociados sobrevivientes de la banda original de Jesse James. Pero la correspondencia privada entre investigadores reveló una preocupación mucho mayor sobre las implicaciones del caso de Thomas. El capitán Hayes escribió a sus superiores que las pruebas sugerían posibilidades que la comprensión actual de la psicología y la identidad humanas no podía acomodar. O bien este joven tuvo acceso a información y artefactos que desaparecieron con Jesse James hace 18 años, o debemos considerar explicaciones que desafían todo lo que creemos saber sobre la naturaleza de la conciencia humana. Hayes concluyó que el impacto psicológico del caso de Thomas se extendía mucho más allá de la comunidad policial. Los líderes religiosos luchaban por reconciliar las pruebas con las creencias tradicionales sobre la muerte y la vida después de la muerte. Los científicos se encontraban confrontando datos que parecían respaldar conceptos como la reencarnación que la mayoría había descartado como folclore. Incluso los escépticos que rechazaban explicaciones sobrenaturales se vieron obligados a reconocer que las teorías convencionales sobre el aprendizaje y el comportamiento humanos no podían explicar la transformación de Thomas. El doctor Edmund Walsh, quien había estudiado extensamente el caso, publicó un análisis de seguimiento en 1901 que delineaba las preguntas fundamentales planteadas por la carrera criminal de Thomas. Nos enfrentamos a un individuo que demostró conocimientos que le deberían haber sido imposibles de poseer, habilidades que deberían haber requerido décadas para desarrollarse y una transformación de personalidad que desafió la comprensión aceptada de la psicología humana. Escribió Walsh. Ya sea que expliquemos esto a través de fenómenos naturales desconocidos o reconozcamos la posibilidad de intervención sobrenatural, debemos admitir que nuestro conocimiento actual es insuficiente para proporcionar respuestas satisfactorias. El impacto en el condado de Clay fue profundo y duradero. Muchos residentes llegaron a convencerse de que Thomas había sido realmente Jesse James vuelto de la muerte, mientras que otros sostenían que todo el asunto había sido un elaborado engaño que se les había ido de las manos. Las familias se dividieron por desacuerdos sobre lo que habían presenciado, y la comunidad luchó por volver a la vida normal tras 3 años conviviendo con lo que equivalía a una leyenda reencarnada. Quizás lo más significativo es que el caso de Thomas inspiró docenas de reclamos similares en todo el Medio Oeste. Jóvenes comenzaron a aparecer en varias comunidades afirmando ser forajidos o figuras históricas reencarnadas y demostrando conocimientos que parecía imposible que poseyeran. Aunque la mayoría de estos casos fueron finalmente expuestos como fraudulentos, algunos exhibieron características que los investigadores encontraron genuinamente inquietantes. Han pasado más de 2 décadas desde la muerte de Thomas Garrett en aquella casa de campo de Liberty, pero las preguntas planteadas por su extraordinaria transformación siguen sin respuesta. Los registros oficiales han sido sellados por las autoridades federales supuestamente para proteger la privacidad de las familias involucradas, pero persisten los rumores de que existe evidencia que nunca podría hacerse pública sin provocar pánico generalizado sobre la naturaleza de la muerte y la conciencia humana. Los residentes locales que presenciaron la carrera criminal de Thomas siguen divididos sobre lo que realmente vieron. Algunos sostienen que simplemente era un joven extraordinariamente inteligente y carismático, que de alguna manera obtuvo información secreta sobre las actividades de Jesse James. Otros insisten en que ninguna explicación natural podría dar cuenta de la profundidad y exactitud de su conocimiento, o de la transformación psicológica que convirtió a un tranquilo chico de granja en un cerebro criminal. Conocí a ese chico desde el día en que nació hasta el día en que murió, recordó Martha Hopkins, quien había sido la maestra de Thomas en sus primeros años. Lo que vi durante esos últimos 3 años no era la misma persona a la que le enseñé a leer y escribir.
Algo había cambiado en él, algo fundamental que iba más allá del simple comportamiento criminal o de estar interpretando un papel. Llámalo posesión, reencarnación o como quieras, pero no era natural. La evidencia física que convenció a tantos observadores ha desaparecido en gran parte. Los objetos personales de Jesse James que se encontraron entre las pertenencias de Thomas fueron confiscados por las autoridades federales y nunca se han exhibido públicamente. El diario que contenía entradas tanto de la vida de Jesse como de la carrera criminal de Thomas fue clasificado como evidencia en una investigación en curso y retirado del acceso público. Incluso las fotografías de Thomas durante sus años como forajido fueron recolectadas y suprimidas oficialmente para evitar que criminales imitadores usaran su imagen para sus propios fines. Pero persisten las historias de personas que conocieron a Thomas durante su transformación, que fueron testigos de su conocimiento imposible y sus habilidades inexplicables, y que siguen convencidas de que experimentaron algo que desafiaba toda explicación racional. Estos relatos, transmitidos de generación en generación y compartidos en susurros, han creado una leyenda que sigue creciendo a pesar de los esfuerzos oficiales por minimizar su importancia. La pregunta que persigue al condado de Clay hasta el día de hoy es si Thomas Garrett fue simplemente un criminal excepcional que logró acceder a información histórica perdida, o si su caso representa evidencia de fenómenos que el conocimiento actual no puede explicar. ¿Acaso Jesse James regresó de alguna forma de la muerte para completar su carrera criminal a través del cuerpo de un chico de granja, nacido en el momento de su muerte? ¿O fue Thomas simplemente un joven perturbado que logró convencerse a sí mismo y a otros de que era alguien que nunca podría ser realmente? La verdad quizá nunca se sepa con certeza. Los registros oficiales siguen sellados. La evidencia física ha sido retirada del acceso público y la mayoría de los testigos de la transformación de Thomas se han llevado sus historias a la tumba. Pero la leyenda del chico de granja que se convirtió en Jesse James sigue circulando por Missouri, creciendo más elaborada con cada relato e inspirando nuevas generaciones de personas que quieren creer que la muerte no es el final de la ambición humana y que algunos individuos son demasiado poderosos para ser contenidos por la mortalidad. ¿Qué piensas de esta extraordinaria historia del pasado criminal de Estados Unidos? ¿Podría Thomas Garrett haber sido realmente Jesse James reencarnado, regresado para completar la misión que fue interrumpida por una bala asesina en 1882? ¿O fue simplemente un elaborado caso de identidad equivocada y deseos colectivos que crearon una leyenda más poderosa que la verdad en que se basaba? La evidencia apunta en múltiples direcciones, y quizá esa ambigüedad sea lo que hace que la historia sea tan fascinante y tan perturbadora. Este misterio nos muestra que la línea entre la historia y la leyenda es más delgada de lo que podríamos pensar, y que algunas preguntas sobre la naturaleza humana y los límites de la muerte quizá nunca tengan una respuesta satisfactoria para todos. Ya sea que Thomas Garrett haya sido un genio criminal, un joven delirante o algo mucho más extraordinario, su historia nos obliga a enfrentar posibilidades incómodas sobre la naturaleza de la identidad, la conciencia y el poder de la creencia para moldear la realidad. Si encontraste este relato tan fascinante como inquietante, compártelo con alguien que aprecie los misterios más oscuros de la historia estadounidense. Dale like para apoyar nuestra exploración de casos que desafían todo lo que creemos saber sobre la vida y la muerte. Y suscríbete a Liturgy of Fear para más historias que difuminan los límites entre lo posible y lo imposible. Deja tus pensamientos en los comentarios. ¿Crees que Thomas Garrett fue realmente Jesse James renacido? ¿O fue este simplemente uno de los casos más elaborados de identidad equivocada de la historia? Hasta la próxima. Recuerda que algunas leyendas se niegan a quedarse enterradas y que las historias más inquietantes suelen ser aquellas que podrían ser verdad.